Mesa de diálogo. Voto Baja California 2015. Esto es Mesa de diálogo, voto por Baja California 2015, con Nancy Sánchez Arredondo, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Baja California. Nancy, bienvenida, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y con Salvador Morales Rubí, el coordinador general de campaña del Partido Acción Nacional en el Estado. Salvador, buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Buenos días a todos. Pues hay muchos que platicar, temas que poner sobre la mesa, y me gustaría que empezáramos con temas locales y sobre todo temas muy calientes que nos han estado preocupando a los tijuanenses, a los baja californianos, a todos. Y muchos de ellos tienen que ver justamente con cómo vamos avanzando desde una perspectiva democrática. Y van a ver a qué me refiero conforme vayamos avanzando, y creo que van a coincidir conmigo en ese nivel de importancia. Pero uno que finalmente se resolvió y del que me gustaría escuchar su visión como líderes de sus partidos es el del conflicto magisterial. Digo, ya anunciaron que se van a reponer clases, que vamos de regreso el próximo martes a las actividades normales, pero finalmente es un conflicto serio en el que estuvieron involucrados el gobierno, tanto el federal como el estatal, los maestros y sus sindicatos, y estamos hablando en Baja California de por lo menos 3 sindicatos, y por supuesto la sociedad, los padres de familia y los niños. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que rescatarían? Como es costumbre, iniciamos con las damas. Nancy Sánchez, por favor. Muchas gracias. Bueno, una suspensión que nunca se debió haber dado. Creo que sigue sucediendo lo que es costumbre en Baja California. Se desatienden los temas y llegan a ser crisis, como hemos visto otras crisis, como vimos San Quintín recientemente. Bien, porque al menos ya hay una tregua y hay un acuerdo, pero creo que el tema educativo va mucho más allá de resolver el tema económico, que todavía creo que no está resuelto, va mucho más allá. Un estado donde tenemos el deshonroso lugar 27 en aprovechamiento educativo, no se puede permitir este tipo de omisiones. Coincido con quien está en COPACE, el señor Alfredo Postlethwaite, que comenta que hay cerca de 6,000 millones de pesos que no sabemos qué sucedió, que eran precisamente dirigidos al sector magisterial. Creo que, haciendo un ejemplo, guardadas las proporciones, a mi exalcalde de Mexicali por 450 millones le fijaron responsabilidad penal. Aquí hay 6,000 millones que no sabemos dónde quedaron, y yo quiero saber qué va a suceder en Baja California. Eso es en cuanto a lo económico, pero creo que el fondo, el trasfondo del problema educativo no se resuelve solamente con este acuerdo que puedan haber llegado. Tenemos que ir al fondo. Bajos niveles educativos en Baja California merece cirugía mayor. Salvador Morales, por favor. Bueno, es una pena porque finalmente el mayor perjuicio en este conflicto lo llevan los menos posibilitados para defenderse, que son los niños y los padres de familia. Creo que en los días de paro magisterial, además de conocer entre todos que había una queja fuerte de un sector de la sociedad en contra de definiciones de gobierno, también se padeció seriamente en las familias baja californianas, porque madres o padres de familia o ambos tuvieron complicaciones para mantenerse, para salir a trabajar, para hacer una vida productiva. Esa parte es muy importante. Fundamentalísimo el que niños vivieron pues libertad plena, por decirlo de alguna manera, pero una instrucción, el tiempo no se recupera. No es un recurso que vaya a estar ahí nuevamente, es difícil. Los acuerdos no han pasado por ampliar el calendario escolar. Están diciendo que se va a tener mayor aplicación en los mismos horarios, entonces quiere decir que los niños van a perder horas clase. Eso es muy delicado. Hay una danza de cifras de millones auspiciada básicamente por el sindicato, en donde dicen me debes de esto, me debes del otro. El secretario de Educación dice son solamente 200 millones de pesos, el secretario de la sección del sindicato sección 2 dice que son 800 millones de pesos, el delegado de la 37 dice que son 2.500 millones de pesos. En fin, creo que ese es un tema que el gobierno y las autoridades educativas y los propios líderes sindicales tienen que salir a dar cuentas fehacientes, porque si por un acuerdo que se tuvo en términos estrictos
de futuro pago, es decir, no se pagó y entonces se regresó a las aulas. Si no es un futuro pago, se pudo haber tenido sin detrimento de nuestros niños en las aulas. Creo que eso es algo todavía muy, muy delicado y efectivamente los bajacalifornianos necesitamos poner la atención y quienes tienen la responsabilidad en sus manos con mayor razón para que esto no vuelva a suceder. En este mismo sentido, siempre hemos hablado y en numerosas ocasiones, y me refiero a términos generales, cada día, del papel de cada partido, por ejemplo. Y siempre el discurso es que los partidos tienen que estar cerca de la sociedad, que tienen que estar cerca de la población, de los sectores. ¿Cómo ha sido la relación de cada uno de sus partidos con todos estos involucrados en el conflicto? O sea, ¿cómo ha sido la relación del PRI, del PAN en este caso, con las autoridades educativas, con los sindicatos, porque estamos hablando del CENTE, anteriormente vinculado con el PRI, después desprendido de ello, pero también con el CETE, con la CENTE y obviamente con la sociedad? Salvador, por favor. Bueno, en el caso de Acción Nacional y en el caso específico de tu servidor, cuando iba a iniciarse el conflicto nos acercamos con los dirigentes, con quienes tenemos personalmente una muy buena relación. Y la queja en ese momento era, hemos estado en diálogo permanente desde hace algún tiempo, pero los pagos no llegan. El gobierno nos manifiesta que el gobierno federal no está situando los recursos y también nos dicen que no hay un acuerdo entre los dos niveles de gobierno para decir si efectivamente es al gobierno del Estado a quien le recae la responsabilidad o al gobierno federal a quien le recae una responsabilidad por un faltante en acuerdos, todos ellos contractuales, y me parece que muchos de ellos estrictamente obligados a pagar. Pero no se puede permitir llegar a esos niveles si finalmente en el diálogo y en el trabajo se pueden resolver las cosas. Creo que se exacerban los ánimos cuando falta el tacto en el diálogo, y me parece que faltó en las dos partes en un determinado momento. No porque corresponda a un gobierno del mismo partido, uno puede creer que todo lo que se hace es precisamente positivo, ¿verdad? También debemos tener un ánimo de autocrítica, y creo que es un conflicto que no se resuelve efectivamente, y nuevamente, reiterando, se necesita poner toda la atención para que en definitiva se atienda. Nancy. Sí, definitivamente. Qué bueno que coincide en este caso conmigo. Creo que es de madurez política el reconocer que las cosas no se están haciendo bien y que hubo omisiones por parte del Estado en este caso. Sin duda el partido ha estado cercano, sobre todo a los padres de familia. De ninguna manera es justificable que ni el magisterio, ni el gobierno, ningún nivel permita que tres semanas sin clases de los niños en un estado que carece de calidad educativa. Creo que eso es lo más lamentable y lo más grave que se debe de hacer, no soltar el tema educativo. No lo puede soltar el gobierno, no se resuelve con esto, tienen que llegar al fondo. Tenemos que buscar todos los niveles de gobierno, incluso los políticos, también nos corresponde dar nuestra opinión, elevar los niveles educativos en Baja California. O sea, precisamente por eso no somos un estado competitivo, algo nos está fallando. Ha habido omisiones en décadas, por eso tenemos estos resultados. Aquí lo más afectado y lo más lamentable es la propia sociedad baja californiana, los niños, que deberían de ser lo que más nos importe. Creo que son los más afectados los padres de familia que están preocupados y se tiene que hacer algo urgente. Yo solamente le hago un llamado respetuoso a la autoridad estatal, porque al final es el responsable de este estado, que tome cartas en el asunto y que vayamos al fondo que originó este problema para poder finiquitarlo y que se refleje en calidad educativa en Baja California. Muy bien, apenas arrancamos, pero tenemos que hacer una pausa. Regresando, me gustaría que tocáramos el tema de lo que está sucediendo en Mexicali con el plebiscito en contra de la tarifa del transporte público. Y les decía que porque es un ejercicio que yo valoro mucho en lo personal y se los quiero rebotar, claro, porque tiene que ver con el ejercicio ciudadano, pero sobre todo con jóvenes, a quienes de repente decimos, pues no participan, ¿dónde andan? Y aquí hay un gran ejemplo. Pero también es el reflejo de lo que la sociedad está diciendo hoy por hoy. Tenemos gobiernos reprobables, tenemos políticos que nos dan vergüenza, y por eso también quiero escuchar sus opiniones. Vamos a hacer un corte, quédese con nosotros. Esto es la Mesa de Diálogo Voto Baja California 2015. Enseguida regresamos con más. Mesa de Diálogo Voto Baja California 2015.